Hoy en día el índice de matrimonios inestables es alarmante, llegando casi en su totalidad de ellos al divorcio, no solo perjudicando al esposo o a la esposa, sino también a los hijos, parientes o seres queridos. El matrimonio es una institución que Dios estableció, por lo tanto, solo con su ayuda se puede restablecer. Este es el caso de Analía Robles, quien está casada con Juan Manuel Rivarola. Tienen 3 hijos, quien con la ayuda de Dios recuperó su matrimonio y más que eso, recuperó su familia, poniendo a Dios en el centro de todo. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa Conoce mi Corazón. Soy la pastora Betania de Abreu y en esta noche vamos a estar hablando de matrimonio. Hoy día hay tantos matrimonios que están pasando por muchas dificultades, luchas, desafíos, pero en esta noche tenemos con nosotros a alguien que no solamente pasó sus luchas, pero podía restaurar también. Bienvenida, Analía, Dios te bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches, pastora. Estamos felices para tenerte en esta noche en nuestro programa. Muchas gracias. Analía, ¿puedes explicarnos un poquito sobre, vos sos casada hace cuántos años? Casada actualmente hace 4, pero soy divorciada de mi primer matrimonio, solo que mi segunda nupcia es también con el mismo varón. Eso es lo que me gusta. ¿Cuándo casaste? Explicarnos un poquito sobre tu primer matrimonio. Como vos dijiste, tu segundo es con el mismo hombre, pero explicarnos un poquito sobre tu primer matrimonio. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, el primer matrimonio se realizó en el 2004. ¿Verdad? Nosotros éramos jóvenes, 23 años los dos. Nos casamos por civil, ¿verdad? Y formamos nuestro hogar, en principio, ¿verdad? Me quedé embarazada del primer varón, nuestro primer hijo, Facundo, y bueno, en ese trayecto, digamos, en ese inicio, empezaron los problemas conyugales con mi esposo, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemas? ¿Problemas de comunicación? ¿Problemas de que ya llegó el primer hijo? A veces cuando llega algunos hijos uno duerme menos. ¿Qué? No, en realidad, pastora, hoy lo veo muy claramente, ¿verdad? En realidad fue un ataque del enemigo que nosotros no supimos sobrellevar, porque un motivo explícito no existe, ¿verdad? Nuestro hijo fue querido, nosotros lo programamos, el embarazo, todo. Todo estaba bien hasta que yo digo a veces, es como si fuera que para mí, ¿verdad? Él se transformó. O sea, dejó de ser ese varón que yo siempre soñé, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, empezaron las salidas nocturnas, ¿verdad? Me dice, yo tengo el derecho de salir con mis amigos, ¿qué tiene de malo? Me decía. Y le digo, y me parece bien que te vayas al fútbol o no sé, hagas otro tipo de actividades, pero sus salidas eran sábado por la noche, por ejemplo, ¿verdad? Y me decía él, ¿qué tiene de malo? Si vos tenés mi celular, me podés llamar cuando quieras, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y bueno, yo no estaba de acuerdo con eso. Eso por un lado. Y por otro lado también, hoy, ¿verdad? Lo sé en Cristo, ¿verdad? Que mi rol era inadecuado, ¿verdad? Yo de cierta forma asumí un rol masculino, por decirlo, ¿verdad? Yo creo que muy fácilmente nos sucede hoy día a las mujeres que somos profesionales, independientes, ¿verdad? Normalmente llegamos a casarnos y como que no queremos sujetarnos, ¿verdad? Al varón y queremos ser nosotras quienes tomamos las riendas del hogar, ¿verdad? Obviamente eso me di cuenta después, ¿verdad? Entonces empezaron ese tipo de problemas, ¿verdad? Eran las salidas, yo no me sentía contenida por él, ¿verdad? Era la familia de él también que estaba muy en contra. De hecho, nos casamos en una situación compleja porque mi hermano mayor había tenido un problema con la mamá de él, ¿verdad? Se discutieron, pelearon. Y bueno, básicamente nos casamos en una casa ajena, neutral, para que ni mis padres estuvieran en su territorio ni los padres de él estuvieran en su territorio, ¿verdad? Entonces, ¿llegaron con esas peleas hasta sí, que separaron? hasta que luego nos separamos,
en realidad nos separamos y volvimos, ya no recuerdo la cantidad de veces, ¿verdad? En ese trayecto de 3 años que estuvimos casados la primera vez, ¿verdad? Íbamos, volvíamos, pero siempre era un ciclo que se cumplía, ¿verdad? Se cumplía y cada vez que se cumplía empezaban los problemas, ¿verdad? Y lo mismo cuando volvíamos, era todo color de rosa, pero después pasado un tiempo otra vez volvíamos a lo mismo, ¿verdad? Bueno, y luego llegó un momento en el que apareció otra persona, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo también yo empecé a conocer a un grupo de mujeres, ¿verdad? Que me contuvo y me ayudó muchísimo espiritualmente, ¿verdad? Y realmente me ayudó a superar ese tramo final del matrimonio que fue realmente muy complicado. Entonces, con estas personas me empezaron a enseñar cosas, por ejemplo... El tercero, vamos a decir, Sí. ¿fue de una persona de tu parte o una persona, No, una mujer de...? fue otra mujer, sí. Okay. Porque él obviamente al separarnos nosotros, él empezó a llevar esa vida que él estaba pretendiendo llevar. Exactamente. Entonces salía todo el tiempo, se formó un grupo de música, él es músico, ¿verdad? Y entonces formó un grupo nuevo y bueno, allí ya era cuestión de las noches, ¿verdad? Y bueno, las salidas nocturnas. Sí. Y realmente, pastora, le cuento que en ese tiempo estas mujeres me enseñaron a orar. Yo no sabía, obviamente, ¿verdad? Y me enseñaron a orar y luego empecé yo a orar por mi esposo, ¿verdad? Poniendo un muro de fuego alrededor de él. Hoy entiendo, en ese momento no, pero yo repetía la oración. Todas las noches yo oraba. Hasta que luego dije, bueno, al final soy yo la única tonta que está acá orando y él está ahí viviendo la vida loca. Y dije, yo no voy a orar más. Y cuando dejé de orar... Comenzaste para decirte... Sí, tiraste la toalla. Así mismo. Veo un resultado y... Así mismo. Yo me sentía, de hecho era la voz del enemigo que me decía a mí, vos sos la tonta, que él está ahí viviendo la vida loca y vos acá estás orando, ¿verdad? Y quería luchar más para que... Exacto. Dejé de orar y allí apareció la otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando apareció esa otra persona, ahí yo, en mi carne, ¿verdad? Entendí que era ya el fin, ¿verdad? Como le había dicho, volvimos y nos separamos muchas veces, pero esa vez en particular, cuando apareció, ya dije yo no, esto ya no vuelvo, esto ya no tiene vuelta atrás y bueno, allí fue que decidí yo, él siempre me dice, te divorciaste vos de mí, yo no me divorcié de vos, y es cierto porque las acciones legales las inicié yo, ¿verdad? Realmente fue de común acuerdo porque él en ningún momento puso objeción, ¿verdad? Pero siempre hasta hoy día dice que la que se divorció fui yo, ¿verdad? Y bueno, nos divorciamos, estuvimos separados realmente 2 años. Sí, y en ese interín... trabajando aquí en Paraguay. Sí, yo estaba súper bien en una empresa muy buena, ¿verdad? En cuanto a recursos humanos. Ya era jefa de un departamento, tenía gente a mi cargo. Pero evidentemente cuando uno está en una situación muy difícil emocionalmente, realmente nada de eso... tiene mucha importancia, ¿verdad? Entonces, yo decidí dejar todo. Mis padres, mi mamá y mi papá estaban en España, en ese momento España estaba en auge, digamos, y entonces decidí irme para allá. Entonces saliste de Paraguay. Sí, salí de Paraguay. A todo esto lo que no le comenté es que la primera separación que tuvimos nosotros, yo tenía 8 meses de embarazo. No, la primera vez que nosotros nos separamos, después de casarnos en el 2004, la primera vez que nos separamos, yo tenía 8 meses de embarazo de mi primer hijo. Y yo entonces, en ese momento, asesorada por personas que lamentablemente no conocían al Señor, ¿verdad? Me fui a Buenos Aires, yo soy argentina, me fui a Buenos Aires a tener a mi hijo. Entonces tuvo el apellido mío como madre soltera. Bueno, entonces por ese motivo yo tampoco necesité que posteriormente el padre me diera un permiso para que yo viajara. Entonces todos los trámites yo los hice a escondidas de él. Bueno, porque si él hubiera tenido el apellido de su padre, yo no lo hubiera podido sacar del país. Entonces cuando estaba por viajar, unos días antes, yo le conté a él, ¿verdad? Que iba a viajar, que me iba a ir. Él se choqueó, ¿verdad? Se impresionó, pero digamos que le superó la situación y si bien me dijo, pensalo bien, ¿por qué te vas a ir? Tampoco hizo nada concretamente para que me quedara, ¿verdad?
Y bueno, me fui, realmente ya, como le dije, en ese tiempo ya aprendí a orar, ¿verdad? Oraba, le pedí al Señor sabiduría, que me ayude, y que también si el viaje no era de su agrado, que evitara que me vaya, ¿verdad? Y si es que estaba bien, que me ayude. Y realmente las puertas se abrieron, ¿verdad? Todo se dio para que yo me fuera. Y me fui allá y gracias a Dios, por eso siempre digo que Él nos acompañó, porque allí yo conseguí trabajo en mi profesión, ¿verdad? Entonces estuvimos bien, digamos, económicamente, y allá después mi padre se fue a vivir con nosotros, con mi hijo y conmigo. Entonces, digamos que lo llevamos bastante bien, pero sinceramente yo nunca dejé de amar a mi esposo. ¿Seguiste en contacto con Sí, él? seguimos en contacto porque teníamos un hijo, ¿verdad? Y el niño se comunicaba con su papá, se veían por internet, hablaban eh, eh, con una webcam, sí, entonces él le veía a su papá y su papá también a él, ¿verdad? En ese sentido, él realmente siempre se ha portado bien, ¿verdad? Como padre. Y sinceramente como mujer en realidad nunca dejó de buscarme, ¿verdad? A pesar de que él seguía llevando una vida con otra mujer, ¿verdad? Él realmente nunca dejó de buscarme. Bueno, después empezó la crisis en España. Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil sabiendo ya saliste de tu país, Sí. estabas con tus padres en otro país, y 2 años ya estaba, tu hijo estaba creciendo sin su papá, pero comunicando. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pensaste y por qué volviste? Y volví en realidad porque allí la cuestión económica en España, como he sabido, ¿verdad? Inició muy fuertemente la crisis, ¿verdad? Y yo, la empresa en la que trabajaba intentó hacerme los trámites para que yo fuera residente legal, ¿verdad? Pero por una cuestión de días ellos llegaron tarde a presentar mis papeles, con lo cual no me sirvió, ¿verdad? Entonces finalmente no se pudo concretar eso y yo estaba de manera ilegal, ¿verdad? Entonces la empresa en la que yo estaba empezó a tambalear un poco, ¿verdad? Y evidentemente los empleados que estaban contratados en forma legal tenían el beneficio del paro, que le llaman ellos, ¿verdad? Que es un subsidio del Estado hasta que consiguieran un nuevo trabajo. Pero como yo no estaba declarada legalmente ni en los libros, entonces yo no tendría esa cobertura, ¿verdad? Entonces lo que decidí yo en ese momento es, bueno, lo que tengo ahorrado, me compro un pasaje y vuelvo antes que entremos en una crisis, que yo empiece a usar mis ahorros y luego la empresa no me pudiera pagar, ¿verdad? Me iba a quedar ahí realmente muy mal. Y sobre todo por mi hijo, ¿verdad? Porque sentía mucha responsabilidad sobre eso. Y bueno, entonces volvimos y mis padres volvieron conmigo. Toda la familia Sí, volvieron. todos volvimos. Se fueron sí. y todos volvieron. Sí, así ¿Y mismo. qué pasó? Después de 2 años no viste a tu marido Sí. o tu ex Sí, mi ex. marido. Sí. ¿Y cómo encontraste? Explicarnos qué pasó. Y la verdad, pastora, sinceramente yo nunca dejé de amar a mi esposo. Esa es una realidad para mí. Yo creo que, bueno, él también me dice lo mismo, ¿verdad? Si bien los varones tienen otra forma, digamos, de canalizar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero mi mamá sí me acuerdo que me hablaba mucho y me decía, mi hija, ¿no te parece suficiente ya? Me decía, ¿qué tiene él? ¿Qué tiene él? ¿No te parece que ya hiciste suficiente? Me decía mi mamá. Y bueno, volvimos aquí, lo primero que hice fue llamarle a él, ¿verdad? Para que viniera a ver a su hijo, en realidad lo quería ver yo, ¿verdad? Pero bueno, le llamé, él enseguida cuando pudo se fue un día a la siesta en su receso del trabajo, ¿verdad? Y bueno, nos vimos y empezó otra vez él a visitar regularmente a nuestro hijo, ¿verdad? Lo llevaba los sábados con su familia y bueno, me lo traía otra vez a la tarde. Y realmente empezamos a conversar de la posibilidad de volver, ¿verdad? Pero realmente eso no se concretó hasta unos meses después, ¿verdad? Pero como yo ya conocía al Señor, realmente oraba muchísimo, ¿verdad? Y le pedí al Señor que si era Él la persona que debía... Vos dijiste que vos conociste a Cristo. ¿Cómo conociste a Cristo? Vos dijiste que no conociste, fuiste a España, volviste. Sí. No, antes de irme a España, cuando estaba en el último tramo, en el último tramo de mi matrimonio, yo conocí un grupo de mujeres que fueron las que me guiaron espiritualmente. Como les decía, ahí fue cuando yo entendí que mis prioridades estaban totalmente mal, ¿verdad? Erradas, equivocadas.
Entonces, cuando ellas empezaron a explicarme que primero tenía que estar Dios, que en segundo lugar estaba mi esposo, recién después mi hijo, yo lo tenía trastocado. Primero estaba mi hijo, después estaba mi trabajo, ¿verdad? O sea, me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y de verdad sentí que Dios básicamente ni estaba en mi lista. Y ahora ya volviste, ahora Sí. estás en Paraguay. Sí. Ahora él comenzó para visitarte Sí. y ver otra vez su hijo. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Decirnos, queremos escuchar. Sí, bueno, y lo que pasó fue que empezamos a hablar de volver, obviamente, ¿verdad? Y empezamos a salir juntos, ¿verdad? Empezamos a salir como a escondidas. Pero él porque... dejó la otra mujer. Y no. Luego me enteré, en realidad en ese momento no lo sabía, ¿verdad? Pero empezamos a salir como a escondidas, porque obviamente mis padres no podía verle ni en pintura y los padres de él tampoco a mí, que era así de hecho antes, ¿verdad? Entonces nos empezamos a ver a escondidas. Luego surgió incluso un problema porque un día le envié un mensaje yo a él, ¿verdad? Y encontró el mensaje de su novia de ese momento, que enseguida llama y me dice, ¿y vos quién sos? Me dice, ¿vos quién sos? Y le digo yo, ¿qué sos de Juan Manuel? Algo así me pregunto. Y le digo yo, pregúntaselo a él. Le dije, pregúntale a él quién soy. Y después me dice, pero ahora yo soy su novia. Sí. Es muy difícil de explicar, es que soy la novia de mi ex esposo, ¿verdad? Bueno, pero no le dije eso, sino que ella parece que se sorprendió también. Le dije, soy la madre de su hijo, le dije. Y ahí me dijo, yo soy la hermana, me dijo. Y me pareció a mí realmente, como ellos son todos argentinos, ¿verdad? Por la tonada de la voz, yo interpreté también que era ella. Mucho tiempo después, hace poco, realmente me confesó él que sí fue un problema con esa chica, porque en realidad todavía él estaba con ella, estaba con las dos, digamos, que no se animaba a tomar ni uno ni otro camino, ¿verdad? Bueno, después al final me dice él que cuando él decidió empezamos a vivir juntos nuevamente. Pero yo orándole al Señor y pidiéndole por favor que nos lleve a un lugar donde podamos nosotros crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque era lo que nos faltaba. Yo decía, yo intenté gritando, intenté llorando, intenté peleando, intenté ya con todas las armas que como mujer tenía y realmente no funcionó, ¿verdad? O sea, ya me daba cuenta, sabía que la salida era que Dios forme parte de nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque era lo único que nunca hicimos. Sí. Y él, entonces vos fuiste primero con ese grupo de mujeres. Sí. Pero después él recibió a Cristo y usted, Sí. ¿cómo él pidió tu mano otra vez? Pastora, y bueno, realmente lo que sucedió es que posterior a que yo volviera, empezamos a asistir, realmente por primera vez asistimos aquí a un musical, Fuimos invitados por un amigo de él y bueno, desde el primer momento nos sentimos como en casa, sinceramente, ¿verdad? A nosotros nos llegó, nos tocó ese mensaje en aquel musical y a partir de ahí ya, digamos que a él también le empezó a nacer las ganas y la necesidad de conocer más del Señor, ¿verdad? Entonces empezamos a congregarnos aquí, empezamos a asistir a una célula, ¿verdad? Y un grupo pequeño de matrimonio. Así mismo, nuestros líderes eran un matrimonio y bueno, ellos empezaron a guiarnos en el principio, porque evidentemente nosotros veníamos cargados con muchos argumentos que habíamos traído ya del mundo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y entonces ese matrimonio fue muy utilizado por el Señor, nos ha guiado realmente en cada paso, porque los dos siempre teníamos la posibilidad de desviarnos y de hacer cosas que no debíamos, ¿verdad? A partir de ahí empezamos la escuela de líderes también, todo lo hicimos así mismo, empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a estudiar para ser nosotros líderes, ¿verdad? Y después de un año, eso fue en el 2010, en un día en la clase de la escuela de líderes, ¿verdad? La maestra estaba explicando sobre las ataduras, ¿verdad? Que se crean con ciertas personas con las que uno tiene relaciones, ¿verdad? Entonces mi esposo en una mañana me dice, mi amor, tenemos que casarnos otra vez, ¿verdad? Y bueno, fue ahí cuando nos dimos cuenta que nosotros estábamos
en desobediencia, por decirlo, ¿verdad? Porque en realidad para Dios nuestra unión era un pacto, que el pacto nosotros lo deshicimos, ¿verdad? Como matrimonio. Pero legalmente también habíamos hecho lo que correspondía, ¿verdad? Nosotros nos habíamos divorciado y en ese momento estábamos casados, o sea, estábamos conviviendo sin estar casados legalmente. Y bueno, entonces fue ahí que decidimos volvernos a casar. No hicimos ningún tipo de fiesta ni nada, porque realmente económicamente no estábamos muy bien todavía al principio. Algo más íntima que bien. Sí, entonces decidimos hacerlo en nuestra propia célula, ¿verdad? Nos casamos nosotros en nuestra célula, una de nuestras reuniones se fue el pastor Gerardo y allí nos casamos nuevamente. Primero nos casamos por civil, nos fuimos nosotros hasta el registro civil, nos casamos un día y 2 días después en nuestra célula nos casamos nuevamente y renovamos nuestro pacto con el Señor, ¿verdad? Bueno, y allí ya, como ya habíamos iniciado nosotros nuestra formación de liderazgo, muy rápidamente sentimos la necesidad, ¿verdad? Y por el gozo que teníamos de que nuestro matrimonio realmente en ese momento se restauró, ¿verdad? Porque las veces anteriores con nuestras fuerzas realmente no nos fue muy bien, ¿verdad? Ni tampoco con nuestra forma de pensar. Cuando fue el Señor quien transformó nuestras ideas y transformó todos los paradigmas que nosotros, rompió esos paradigmas que teníamos, empezamos nosotros a sentir la necesidad también de ayudar a otras personas, ¿verdad? Y entonces abrimos nuestro grupo de oración en nuestra casa, empezamos a recibir personas que casualmente, ¿verdad? Casualidad no existe con el Señor, ¿verdad? Pero eran matrimonios otra vez, ¿verdad? Y es así que entendimos, ¿verdad? Que todo lo que nosotros vivimos realmente fue para que podamos ayudar a otras personas, ¿verdad? Porque el Señor a nosotros nos elige primero, ¿verdad? Y realmente nos sentimos muy agradecidos con el Señor porque en su infinita misericordia ha decidido darnos esa ayuda que necesitábamos, ¿verdad? Esa ayuda espiritual que no teníamos y que Él dispuso los medios para que sí la tengamos, ¿verdad? Qué importante lo que estás explicando. Que cuando pusiste orden, cuando pusiste Dios primero, sí. Él utilizó lo mal que pasaste para ayudar a los demás que están pasando. Así es. Hoy día ayudamos y realmente, como usted decía al principio, hay tanto ataque del enemigo en contra de los matrimonios, ¿verdad? Y es tan difícil sobrellevar cuando uno no conoce muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor, la palabra de Dios dice que abre nuestro entendimiento, la palabra de Dios abre nuestro entendimiento. Y ahí cuando empezamos a entender qué es lo que estamos haciendo mal y cómo es que podemos cambiar eso, ¿verdad? Cambiando nuestra forma de pensar primeramente y, como usted dice, lo más importante y fundamental es que Dios tiene que ser parte del matrimonio. Eso, en primer lugar. Así mismo. Y muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos, ni está en nuestra lista Dios. Y debería ser el principal integrante de cada matrimonio realmente. Muchísimas gracias por compartir. Amén, pastora. Primero, gracias por toda la explicación. Amén. Pero qué interesante, casada, sí. Después separada, divorciada, saliste del país, sí. volviste Amén. con tu hijo, con tus padres, sí. renovaste, recasaste. Amén. Y no solamente que estás recasada, pero comenzaste para ayudar a los demás con sus problemas. Amén. Explicarnos, pero hoy día, entonces, ¿que llegó más hijos o cómo estás hoy? Sí, el Señor realmente nos prosperó en todo, ¿verdad? Tanto a nosotros espiritualmente en primer lugar, como personas también. Las relaciones con nuestra familia han cambiado totalmente. Hoy mi suegra, que era una persona que no quería saber nada de mí, hoy se congrega también con nosotros, ¿verdad? Ama al Señor también. Hemos sido usados realmente por el Señor y hoy realmente nuestra familia ya tiene más integrantes, ¿verdad? Somos realmente 5. Después de casarnos nuevamente volvimos a planear tener otro bebé, ¿verdad? Y allí nació Ana Luna, ¿verdad? Que hoy tiene 3 años. Y sorpresivamente, ¿verdad? No estaban nuestros planes en principio, pero sí en los planes del Señor. Cuando tenía Ana Luna 5 meses,
me vuelvo a quedar embarazada, ¿verdad? Y nació Ana Paula, que es la más pequeñita de la casa. Ellas se llevan 1 año entre ellas y nuestro hijo varón Facundo tiene hoy 9, ¿verdad? O sea que tenemos 3 ahora hijos. Sos una familia feliz. Amén, con totalmente. 3 hijos, sí. un varón y 2 nenas. Sí, así y es. ayudando a 8 matrimonios. Amén. Para poner orden y poner Cristo primero en Amén. su vida. Amén. Analia, muchísimas gracias por tu ustedes, testimonio, pastora. por lo que explicaste, lo que Dios hizo Amén. y lo que Él hace Amén. en la vida de uno. Amén. Esperemos que realmente toque a muchas mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos que ya no podemos o que ya no queremos, ¿verdad? Y el Señor nunca llega tarde. Es lo único. Llega tarde. Sí. Y que la mujer puede, como vos dijiste, que pueden aprender ahora sí. que necesitamos siempre poner Dios primero, pero después nuestro marido. Sí. A veces estamos tan ocupados con los niños que estamos mucho tiempo con los niños, olvidamos del marido. Amén. Y eso, como vos dijiste, que aprendiste después, pero sí. que hoy podemos aprender y poner ese orden. Y Dios primero, Amén. después el marido o la esposa, después los niños, después el ministerio, los otros trabajos, las otras cosas. Así es, así mismo. Gracias, Analia, por estar con nosotros en esta noche. Qué hermoso testimonio. Amén. Y en esta noche, si estás mirando, estás pensando, pero yo también estoy pasando por dificultades en mi matrimonio. Yo quiero tirar la toalla, yo no aguanto más a esa mujer o ese hombre. Quiero decirte que necesitamos poner orden en nuestras vidas. Y el primer orden es Dios primero. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de una relación con un Dios que te ama y Él creó a ti en su imagen. Jesucristo te ama y Él quiere ayudarte para poner orden en tu vida y en tu matrimonio. Y quiero orar para recibir Cristo en tu corazón, que con Él podemos vencer los obstáculos, podemos vencer las dificultades para poder sanar tu corazón y restaurar y sanar tu matrimonio. Vamos a orar. Amén. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo pido perdón, por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo entrego mi vida, mi corazón, mi matrimonio en tus manos. Ayúdame, guíame, Señor. Sana mi matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Y si oraste esta oración por la primera vez, Cristo entró en tu corazón. Comenzar para leer la palabra, estudiar la palabra como ella estaba explicando, ver y ser parte de un grupo pequeño para que haya un apoyo espiritual para tu vida. Jesús te ama y Él quiere ayudarte con tu matrimonio para que tus hijos y tus nietos y toda la familia después puedan ser bendecidos por las decisiones que hoy tomaste. Dios te bendiga.